Entonces, bueno, si le viene gustando el programa, quiero decirles que le he pedido al fiscal general de Tucumán por un episodio donde ha habido un fallo de justamente la Cámara de Apelaciones de Tucumán, en el cual se ventila no solo un hecho penal, sino un hecho con vinculaciones electorales. Por eso me pareció que era sumamente interesante. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, primero lo vamos a escuchar al fiscal Antonio Gustavo Gómez, y después vamos a extendernos un poquito sobre esta materia. Hola Mario, ¿cómo estás? Mira, esta vez es un fallo que, ya que estamos en épocas preelectorales, puede resultar interesante sobre las distintas maneras en que podemos ver un fraude electoral. Se trata de una elección ya pasada, hace más de 10 años, la elección del año 2010, donde unos empleados del registro civil de Tucumán adulteraron varios documentos de identidad, el domicilio. ¿Para qué? Para que los ciudadanos puedan votarlos a uno de ellos, que a su vez era candidato en una población de Tucumán, en una ciudad de Tucumán que se llama Chiquigasta. ¿Cómo lo escuchás? Un empleado del registro civil, candidato a delegado municipal en una localidad pequeña, comienza a adulterar los domicilios en los DNI y por lo tanto en el padrón, y a partir de la cantidad de casos que pueda aumentarse a su favor, tratar de ser electo como delegado municipal. El caso se comienza a investigar en el 2011. El expediente se pierde, esto dicho también entre comillas, varios años, y con una auditoría que hace un juzgado, uno de los jueces federales, se lo encuentra, se lo recupera, y como esos empleados públicos tenían el rol de tal, aún hoy en el registro civil no prescribe la acción, porque el Código Penal impide que la acción prescriba, la acción penal digo, cuando el delito es cometido en ejercicio de la función. Ese tipo de delitos son imprescriptibles mientras sean empleados públicos. El juzgado federal los procesa por estos delitos, pero hay un detalle importante. El juzgado federal los procesa y la Cámara Federal confirma ese procesamiento, y esa podría ser la noticia del día. Pero hay un detalle importante, y es que los procesa por la falsificación del DNI, de los datos del DNI de varias personas. No los procesa por el delito electoral, que significa orientar una elección en un sentido o en otro, un fraude electoral. Cierto es que el paso de los años, del 2010 a esta fecha, te imaginas que ha pasado mucho tiempo, pero cierto es que el paso de los años torna absolutamente inviable cualquier cuestionamiento al resultado electoral de esa época. Pero también es cierto que yo no conozco, en estos 30 años de fiscal, ningún caso donde se haya condenado a alguien por el delito de fraude o por alguno de los delitos graves que tiene el Código Nacional Electoral. Un caso interesante, un caso propio de una elección provincial, es de competencia federal, obviamente, porque se trata del documento nacional de identidad, pero no podemos dejar de lado que la intención de muchos funcionarios públicos justamente está dirigida a volcar un acto electoral en un sentido o en otro según las conveniencias. Gracias, Mario, un abrazo grande y nos estamos viendo en otra. Bueno, ustedes lo escucharon, qué interesante, porque hay formas y formas de hacer fraude, ¿no? Yo siempre quiero sostener y ser claro, los quienes fueron presidentes en la Argentina desde el 83 a la fecha ganaron la elección.
No quiero que acá se manipula y que el fraude en la Argentina, por experiencia lo digo, el fraude es marginal. Pero aunque el fraude fuera marginal, y probablemente el único hecho que creo yo recuerdo fue significativo, fue por ejemplo en el año 99, cuando yo creo que ganó Pinky en La Matanza. El peronismo no aceptó ese resultado y los desalojaron a los tiros del palco que ya en aquel entonces la Alianza había armado en la Plaza de San Justo. Y puede haber algún otro episodio, pero siempre ahí el resultado era apretado. Entonces un pequeño margen de fraude puede volcar hacia un lado o hacia el otro. No creo que el fraude nosotros lo podamos plantear como algo estructural. Pero sí es importante saber que siempre ha habido un fraude de tipo marginal, de mesas, de escuelas, que por ahí no te vuelcan toda la elección, sobre todo cuando hay una diferencia notable entre unos y otros. Pero de todas formas, combatir incluso el más mínimo acto de fraude me parece que hace a la calidad democrática en la Argentina. Y el hecho de haber trabajado sobre la documentación, sobre los DNI y sobre el domicilio de estas personas, justamente para volcar una elección, muestra que quizás no sea determinante en los grandes números, pero que en localidades pequeñas puede ser determinante, y la democracia vive no solo en los grandes números, sino también en las pequeñas localidades. Y combatir entonces el fraude en todas sus formas me parece que es un acto que hace a la salud de la democracia. Y a la confianza en el acto. Y a la confianza, es decir, que uno diga, bueno, el que ganó, ganó correctamente. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Eduardo Deleville, un altísimo especialista en temas de presupuesto.